Cerro Chato, la ciudad de 3 departamentos, Durazno, Florida y 33, curiosamente no tiene fecha de fundación. Bueno, Cerro Chato es un pueblo que no tiene fecha de fundación. O sea, no fue formalmente creado, sino que es la consecuencia de una singularidad. O sea, la geografía. Es la geografía la que hace la historia, ¿no? Hay un mapa muy interesante en la enciclopedia estudiantil que dice los caminos de la banda oriental al 1800. Y usted ve que todos convergen o se cruzan acá en Cerro Chato. No quiere decir que Cerro Chato existiera en aquel momento, ¿no? Según nuestro primer cronista local, don Carlos María Muñoz, un vasco que se llamaba Nicolás Miranda, inicia el proceso fundacional de Cerro Chato allá por 1844. Aunque podemos sostener, de acuerdo a nuestras investigaciones, que ese proceso se interrumpió con el recrudecimiento de la Guerra Grande. Como usted sabe, la Guerra Grande afectó tanto el interior que la campaña quedó abandonada. El vasco se retiró de la zona y volvió allá por 1851, 52, después de la paz. Y ahí sí podemos afirmar que empezó empezó a formarse la pequeñísima localidad. Tenemos un documento del bautismo de una de las hijas del vasco, Manuela, que fue bautizada en la capilla del Farruco en 1856, que resultó extraordinario para nosotros, ¿no? Porque el texto de la partida de bautismo dice: Manuela Miranda, hija de fulano y fulano, dice, vascos españoles, españoles domiciliados en Cerro Chato. O sea, el texto demuestra que no está refiriéndose al Cerro Chato, o sea, al topónimo. Está refiriéndose indudablemente, sin ningún lugar a duda, a un núcleo poblado así denominado, ¿no? Esta elevación por la cual sube y baja la Ruta 7 es el verdadero Cerro Chato. Los dos repechos, que también son bajadas, coronan una platea prolongada que al observarse desde abajo es justamente una chatura en la punta de un cerro. Por esta orografía, Cerro Chato se llama así. La llegada de familias que se afincaban en la zona fue haciendo crecer al núcleo primario. Y después se asentaron otros vecinos, como los Fernández, Liborio Rolán, en fin, y el pueblo fue creciendo. Y el vasco fue el encargado de la posta de dirigencia acá en Cerro Chato, hasta su muerte. Cuando fallece lo sustituye el padre del famoso Luis Subirón, don Pedro Subirón, y nos acercamos al inicio del siglo XX, en que el pueblo entra a crecer en todas las direcciones. En el medio de la población de 3 departamentos nace uno de los ríos internos más importantes del país. Ahora se da el caso acá en Cerro Chato de que nace en el medio del pueblo, de lo que es hoy el pueblo de Cerro Chato, nace el río Xí. ¿Qué sucede? El río Xí es la frontera entre los departamentos de Durazno y Florida, o sea, esa caída de agua. Pero la Cuchilla Grande, que es donde está asentado Cerro Chato, es la frontera entre estos dos departamentos mencionados y 33, o sea, la divisoria de aguas. Se da eso acá en Cerro Chato. Y el punto donde las aguas se dividen y se juntan, que es donde nace el río Xí, queda en el centro del pueblo. El pueblo crecía entonces en todas las direcciones, pero a su vez avanzaba sobre los 3 departamentos. El crecimiento constante del núcleo poblado hizo que los vecinos reclamaran a las autoridades que los declarasen pueblo. Ya
avanzado el siglo XX, los ciudadanos de Cerro Chato requerían a las autoridades nacionales que lo declararan pueblo como correspondía. Imagínense que eso ya sucedió cerca de la segunda década del siglo XX. Pero no sabemos por qué razón el gobierno en aquel momento resolvió que fueran los propios ciudadanos de Cerro Chato que resolvieran a qué departamento querían pertenecer. Ocurría una cosa muy extraña en aquel momento, que derivaba de la Constitución del 19. Era que el Poder Ejecutivo era bicéfalo. O sea, teníamos el presidente de la República, por un lado, asistido de los ministros de la rama ejecutiva, y el Consejo Nacional de Administración, integrado por 9 miembros, que también tenía un presidente y estaba asistido a su vez por los ministros del área administrativa. Y el presidente en ese entonces, año 26, era Herrera, resuelve la realización de una encuesta o plebiscito entre todos los habitantes de Cerro Chato mayores de 18 años para que resolvieran a qué departamento preferían pertenecer. Ese es el origen del famoso plebiscito de Cerro Chato de 3 de julio del año 27. Ese plebiscito fue histórico y figura en lo mejor de nuestra historia nacional. Vendría a resultar histórico porque el resto del decreto dice: votarán todos los habitantes de Cerro Chato mayores de 18 años de ambos sexos. Eso fue lo que terminó haciéndolo singular e histórico. Porque recién, como todo el mundo sabe, las mujeres volverían a votar en el Uruguay en 1938. Efectivamente se produce el plebiscito el 3 de julio del 27. Resultó algo que está de moda hoy en día, por demás inclusivo, porque votaron todos los habitantes de Cerro Chato, incluso los extranjeros que vivían en Cerro Chato, las personas de todas las razas que vivían en Cerro Chato y, lo importante, las mujeres. Acordeonista que ya en Cerro Chato gastaste el zapato girando en un vals. A don Fagundes que ya en los 80 no lleva la cuenta, no pierde el compás. Acordeonista que late una hilera, la polca fiestera del pago inventó. Y al sanducero poblao Cerro Chato lo puso en el marco de su corazón.